Algunas personas, algunos cubanos están recibiendo unas citaciones para una entrevista de miedo creíble después de que le cancelan una petición que tenían pendiente con UCIS. La abogada Claudio Cañizares, en uno de los videos que hicimos en vivo la semana pasada, explicó quiénes eran los que estaban siendo citados para esta entrevista de miedo creíble y cuáles eran las consecuencias de no pasar esta entrevista. Escuchen lo que dijo la abogada Claudia Cañizares sobre la entrevista de miedo creíble que están recibiendo algunos cubanos en inmigración. Personas que tenían el asilo pendiente con USCIS, estaban esperando una entrevista con USCIS, les están cancelando el asilo, les están diciendo que su asilo que ellos tenían que haber sido procesados de forma expedita y que les tenían que haber hecho una entrevista de miedo creíble, lo cual va a la par con el argumento que hemos hecho para los I-220A. Técnicamente lo que ellos están diciendo es correcto y les están mandando la entrevista a USCIS y tenemos que ir con ellos a estas entrevistas. Exactamente. Bueno, ahí escucharon, la abogada explica que eso es parte del argumento de que están haciendo los abogados, entre ellos la abogada Claudia Cañizares y el abogado Mark Prada, que han presentado una demanda, pero hay otros argumentos también relacionados a esto, que se trata del Matter of Q. Lee, donde sí abre una puerta para que los cubanos con I-220A puedan obtener ese parol que les permitiría acogerse a la ley de ajuste cubano y obtener la residencia permanente, pero esa misma decisión abre la puerta a que ocurran estas cosas de que lo citen a una entrevista de miedo creíble, de que lo puedan poner en detención, y si no pasas esta entrevista de miedo creíble, incluso puede ser que termines deportado de manera expedita. Escuchen lo que dice la abogada sobre la consecuencia de no pasar esa entrevista de miedo creíble. Pues ahí te quitaste esa aplicación de arriba, le haces la entrevista de miedo creíble y si no pasa la entrevista, esa persona está deportada automáticamente. Entonces ni siquiera el caso ya no iría a la corte de inmigración. Que si tú le haces a una persona una entrevista de asilo y esa persona en la entrevista no pasa la entrevista, el caso es referido a la corte y en la corte pues le tienen que hacer el proceso de asilo completo. Sin embargo, si tú no pasas la entrevista de miedo creíble, vas enfrente del juez una vez, el juez revisa la decisión del oficial de USCIS y en el 90% de los casos ellos deciden lo mismo que decidió el oficial. Es muy difícil que cambien de decisión y ahí los procesan de forma expedita y desafortunadamente los deportan. Ahí tienen, esa es la explicación de la abogada. Por eso es importante en casos como estos, si usted recibe una citación de este tipo, si le informan de que tiene que pasar esta entrevista de miedo creíble, es importante que consulte con un abogado de inmigración, para que le explique, primero para que se prepare para esa entrevista y le explique cuáles son las consecuencias, cómo debe prepararse, qué es lo que puede esperar en esta entrevista, porque las consecuencias son graves. Si usted no pasa esa entrevista de miedo creíble, si el oficial determina que usted no tiene un miedo creíble para permanecer en los Estados Unidos, automáticamente pasaría a ser detenido. Están deteniendo a las personas que no pasan esa entrevista, lo detienen ahí mismo en el lugar, no es que lo detienen días después, no es que lo llaman para detenerlo, sino que en esa misma entrevista, una vez que termina, si el oficial determina que usted no tiene méritos para permanecer, pues es detenido y puede ser deportado de manera expedita. Eso es parte del argumento de que están utilizando los abogados para los I-220A, pero que tiene esta consecuencia que el gobierno está poniendo en práctica para llevar a cabo, obviamente, su programa de tolerancia cero, deportaciones masivas, etcétera, y de sacar de los Estados Unidos a quienes ellos determinan o a quienes las cortes también o el proceso determina que no tiene bases para permanecer en los Estados Unidos. Así que es muy importante, si usted recibe una de estas notificaciones o se ve en esta situación, que esté bien preparado, que consulte con un abogado y que revise bien su caso para que no se sorprenda y no llegue ahí, y al menos usted haga, que usted pueda exponer de la manera correcta lo que realmente le pasó. Ya después la decisión es pues, obviamente de los oficiales que le van a hacer la entrevista de miedo creíble y los parámetros que establece la ley que determina si usted tiene un miedo creíble o no para permanecer en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.